Bueno, buenas tardes para todos. En este pequeño video vamos a hacer una breve explicación de las guías 1 y 2 de estudio de grado sexto. Bueno, para comenzar vamos a hablar de qué es el signo lingüístico. Entonces, recordemos que la lengua es una manifestación del lenguaje, es decir, es la manifestación de esa capacidad innata que tenemos todos los seres humanos de comunicarnos entre sí. ¿Listo? Y esta comunicación se da de una forma muy específica que es a partir de una unión y una organización de signos lingüísticos, ¿sí? De pequeños elementos que nos permiten a nosotros formar morfemas, monemas, y morfemas y lexemas, y que nos permite formar también palabras, oraciones, etc. Entonces, el signo lingüístico, pues, es precisamente esa organización, ese pequeño elemento de la estructura de toda lengua. ¿Listo? El signo lingüístico va a estar dividido de dos formas. Nos va a permitir entender significante por un lado, significado por el otro. Recordemos que tenemos el concepto, que es, o la palabra como tal, que es el significante. Si decimos mesa, pues es la palabra mesa. Y el significado por el otro, que es la imagen mental que yo me hago de ese elemento al que yo llamé mesa. Entonces, mesa, significante, significado, elemento de madera de 4 patas que sirve para comer. ¿Listo? Entonces tenemos por un lado significante, por otro lado tenemos significado. Si decimos árbol, pues significante, árbol, significado, parte de la naturaleza que contiene raíces, tronco y hojas. ¿Listo? Tronco es café, las hojas suelen ser verdes. ¿Listo? Árbol, significante, significado. Además, el signo lingüístico tiene unas características muy específicas. ¿Listo? ¿Qué características posee? Primero, el signo lingüístico es lineal. ¿Cómo así que es lineal? Es decir, que cada signo se sucede uno detrás de otro. Si estamos hablando, es una sucesión de cadena de habla. Si estamos escribiendo, pues es la escritura. Yo sé que para escribir mamá debo utilizar 4 signos, 2 iguales. Debo utilizar la M, primer signo lingüístico al que denominamos grafema, después una A, otro grafema, después una M, otro grafema y después otra A. 4 signos lingüísticos. A eso nos referimos entonces a que son de carácter lineal. Si yo los pongo en un orden diferente, pues no va a decir esa palabra, va a decir probablemente otra o simplemente va a quedar sin significación. Además de eso, tiene un carácter lineal y tiene un carácter arbitrario. ¿A qué nos referimos cuando decimos que tiene un carácter arbitrario? A que el signo lingüístico, cuando se unifica, cuando se une para formar palabras, para formar lexemas, etc., se decide, incluso antes, por una convención social. En clase yo les hablaba acerca de, por ejemplo, la A rusa frente a nuestra A latina, o la A griega, que parece un pescadito, frente a nuestra A latina. Y les decía, para todos eso va a ser el mismo grafema, esa va a ser la misma representación, eso va a ser el mismo fonema, es decir, va a ser el mismo sonido, pero su representación gráfica, su escritura, su signo es diferente. ¿Y quién lo decide? Simplemente los humanos, simplemente se decide a partir de una convención social. En ese sentido, entonces, el signo lingüístico es arbitrario. Además, también es mutable e inmutable. ¿Cómo así? Es mutable porque a lo largo del tiempo los signos lingüísticos van cambiando. Por ejemplo, vamos a hablar de la ñ española. Por allá en la Edad Media, los escribas, la ñ era una unión de 2 letras diferentes y ellos, para evitar estar copiando 2 veces esa misma letra, 2 veces generalmente era una n o una g, o 2n, entonces para evitar copiar 2 veces esas letras, lo que hacían era ponerle esa virgulilla sobre la primera ñ. Y de ahí aparece nuestra famosísima letra ñ. ¿Listo? Entonces es mutable porque con el paso del tiempo muta, pero es inmutable porque no depende de un único hablante, porque es una convención social. Y como es convención social, entonces depende de todos nosotros si decidimos cambiar o no una letra. Por ejemplo, nuestra generación anterior utilizaba y pronunciaba una letra muy específica que es la EY para decir gallina. Nosotros ya no la usamos por convención social, es decir, por grupo social, mientras una generación anterior lo usaba, nuestra generación ya no la usa. ¿Listo? Y finalmente es articulado. Articulado, ¿por qué? Ya lo dijimos. Articulado porque tiene significante
y significado. Y 2, porque ese orden específico en el que tiene que ser escrito, pues nos genera significados más grandes, tanto por palabras o monemas que se dividen los morfemas y los lexemas. Ya hablamos que los morfemas son los sufijos y los prefijos. ¿Listo? Ahora bien, dejando de lado nuestras características acerca del signo lingüístico, pues vamos a hablar un poco acerca de cómo este significado y significante afecta propiamente nuestra percepción de las cosas. Entonces, dado que el signo lingüístico es tan arbitrario, dado que el signo lingüístico es simplemente una convención social, la semántica, que es la rama de la lingüística que estudia los significados, ha encontrado que existen muchísimas variaciones en las cosas que nosotros decimos y la forma en la que lo decimos y el significado que le atribuimos a esas cosas. Entre esos encontramos algo que se llaman fenómenos semánticos, es decir, fenómenos de cambio de significado. Y ese significado, pues vamos a hablar hoy acerca de dos fenómenos de cambio de significado muy específicos. El primero es el cambio de significado por sinonimia y el segundo es cambio de significado por antonimia. ¿Qué es el cambio de significado por sinonimia? Es cuando nosotros usamos dos términos que son parecidos o semejantes, que tienen una cercanía, que se relacionan. Por ejemplo, yo puedo decir gato, gato, o puedo decir felino. Y dado que comparten las mismas características, sirven y yo puedo usarlo indiscriminadamente en diferentes tipos de oración. Yo puedo decir que la niña es linda o puedo decir que la niña es hermosa. ¿Listo? Estamos usando sinónimos. Yo puedo decir que tengo un alumno, puedo decir que tengo un estudiante. Y nuevamente, por su cercanía en su significado, en esa imagen mental que yo me creo, entonces todos sabemos que estamos hablando de la misma cosa. Por otro lado tenemos la antonimia. ¿Qué es la antonimia? La antonimia son los términos que están contrarios. Su significado es contrario. Entonces tenemos por un lado blanco y por el otro su contrario, negro. Tenemos feliz y su contrario, triste. Tenemos grande y su contrario, bajito o pequeño. Tenemos gordo o su contrario, flaco. ¿Listo? Entonces estos serían sus dos fenómenos principales. El fenómeno de sinonimia, que es cercanía de significados, que son significados parecidos, términos que por su significado son semejantes, y el de antonimia, términos que por su significado son totalmente opuestos. ¿Listo? Entonces, esas serían nuestras características principales y espero que con eso les haya ayudado, les haya gustado. Y ese vendría a ser entonces nuestro primer acercamiento dentro de nuestros videos de introducción o explicación de las guías 1 y 2. Bueno, no siendo más, nos vemos después.